días, amigos televidentes y a quienes nos ven por internet. Esta mañana nos encontramos en Dejes TV, Tu TV, con mis compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 111 y su servidora Melanie Itzel Valdés Ayala, quien conducirá esta mesa redonda que hemos titulado Ritos después de la muerte en las antiguas culturas. Antes de comenzar, quiero enmarcar la importancia que todas estas culturas tienen para el ser humano, para la humanidad, ya que no hay ni mayor ni menor cultura, porque todas forman una sola ideología. David, me gustaría comenzar contigo. Bueno, la cultura que yo voy a exponer será la cultura china, que me pareció interesante porque es bastante conocida. Bueno, también es bastante extenso el tema, entonces es lo que le da ese tipo de interés hacia en tanto al respectivo a los demás. Bien, nos acompaña también nuestra compañera Maya, quien nos hablará de la cultura hindú. Maya, te escuchamos. A mí me llamó mucho la atención este tema porque en esta cultura se cree que no mueres, sino que pasas a otra vida, igual que en algunas otras culturas, porque yo pienso que es una cultura que no es muy conocida, pero me gustaría conocer. Además, quiero aprender o tener más conocimiento sobre esta cultura que me llama la atención. Por lo que había escuchado, la cultura hindú posee, más bien nuestra cultura, aquí en México, poseemos muchas características de la cultura hindú, lo que más adelante vamos a ver. Esto nos traslada completamente con la cultura egipcia, la cual nos introducirá nuestra compañera Paloma. Bueno, yo represento la cultura egipcia. Lo que a mí me atrajo de la cultura egipcia fue que varias de las tradiciones que tenemos aquí y en Occidente provienen de los antiguos egipcios. También lo que me atrajo es su misticismo. Nos acompaña nuestro compañero Elías. Elías, ilústranos con tu presentación acerca de tu tema. Bueno, al llamarme la atención el tema, pues podemos saber algo más acerca de la cultura japonesa. También podemos hacer una comparación explícita entre todas las tradiciones que existen en esa cultura con las de otros países o entre ellas mismas para poder diferenciarlas. Muy bien, me llama la atención mucho lo que mencionas acerca de la comparación entre las culturas, ya que más adelante veremos el sincretismo. Algo que me gustaría anexar, Cianya, Samantha, ¿nos podrías hablar un poco acerca del sincretismo? Claro, el sincretismo tiene mucho que ver con las culturas, en especial con la nuestra, porque en especial con la que yo les voy a exponer, que es los griegos. Los romanos, al entrar al territorio griego, al conquistarlos, tomaron algo de su cultura. Al tomar esta parte de la cultura, al expandir los romanos, el territorio, llegaron hasta España y España a nosotros. Esto tiene que ver mucho con lo que nosotros llevamos a cabo en la actualidad. Creo que todos concordamos aquí acerca de la similitud, ya que hay un antecedente histórico, ¿no es cierto? Entonces, continuemos. En los libros de historia nos manejan bastante la cultura china como sinónimo directo de honor, de respeto. David, tú hablas de la cultura china. Sí, efectivamente, esta cultura se caracteriza por por regirse por valores y son bastante estrictos, como son los valores de el respeto, el honor, la disciplina. Estos valores se pueden demostrar sobre todo en los rituales chinos de funerales, pues ahí es donde se demuestran sobre todo más respeto hacia el difunto. Sobre todo es por edades. Cuanto más longeva haya sido la persona que murió, más respeto se le debe demostrar y más rituales se le deben ejecutar. Entonces, si no me equivoco, eso nos referimos con la jerarquía de edades.
algo que también nos manejaba Elías. Geográficamente podemos comparar directamente la cultura japonesa con la cultura china, ¿no es así? Hablando en costumbres, tradiciones. ¿Qué me podrías decir? Sí, pues en la cultura japonesa el concepto de muerte, bueno, no es tanto de muerte, sino que ahí existen dos religiones, la budista y el sintoísmo. Las dos enseñan que la vida se vive y todos los efectos ¿cómo se dice? Efectos, las consecuencias Las de lo que hicieron en la consecuencias vida. de lo que haces se vive en la propia vida que tienes, y que cuando se muere esas acciones no repercuten en tu siguiente vida. Muchas de esas características se ven reflejadas en expresiones artísticas como el teatro, el cine, dibujos como los mangas, los animes. Entonces, aclárame un poco esto. En la cultura japonesa, todo lo que se hacía en la vida se pagaba en la misma vida. Sí, Algo que me comentaba Paloma es que en su cultura, bueno, la cultura que ella representa, no se está ni muerto ni se pasa a otra vida, por decirlo así. Paloma, ¿me comentabas algo al respecto? Pues sí, de hecho, en la cultura egipcia no se creía en sí en una muerte. De hecho, en la cultura egipcia era pasar a una vida, se podría decir, espiritual, después de dejar tu cuerpo. Que, por ejemplo, sería también como lo mencionó Elías, muchas veces en la cultura egipcia se creía que lo que se hacía, pero no se pagaba ya en la misma vida, se pagaba en tu otra vida, repercutía en tu otra vida. Cintia, algo que me pareció leer hace un momento fue que tú estabas comparando lo existencial de nuestra cultura, que ahorita serían las culturas americanas o latinoamericanas, con las demás culturas. Y me interesó mucho lo que estabas comentando. Sí, bueno, a mí ya me llamó la atención conocer mis raíces y las raíces de mi país. Y también me llamó más la atención fue la jerarquía que se presentaban en los enterramientos, ya que no es lo mismo enterrar a una persona mayor que a un adulto. Esto se presenta en las diferentes culturas. Yo aprendí que en el calendario azteca hay un mes destinado a cada tipo de edad. Como lo que comentaba David, ¿no? Bueno, en este momento vamos a saludar a las escuelas conectadas, ¿les parece? Sí. Ok. Las escuelas conectadas son la número 30, 33, 44, 56, 57, 84, 5, 8, 67, 104, 21, 31. Parece que estoy diciendo la lotería, lo sé. 31, 39, 41, 63, 7, 71, 42, 94, 96, 98, 88, 77, 49, 78, 76 y por supuesto la 111. La Escuela Secundaria Técnica 111 nos manda a saludar. Felicidades a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 111. Estamos muy contentos y orgullosos porque son alumnos de este plantel. ¡Wow! ¿No se sienten bien? Sí. Bueno, continuando. Disculpen, Cintia, ¿comentabas lo de la jerarquía de edades en un calendario? En el calendario azteca. ¿Lo podrías retomar, por favor? Sí, en el calendario azteca hay un mes destinado para cada tipo de edad según su muerte. Bueno, en el calendario azteca constaba de 18 meses. Los meses noveno y décimo nominados Tlaxochimaco y Xocohuitzin, los cuales estaban respectivamente dedicados al Día de Muertos. Chiquitos se refiere a los de aquella época, se les decía a los niños, se podría decir. A los primeros eran los jóvenes,
que morían en la guerra, que eran el primer hijo, y a los adultos mayores. Esos eran los que, bueno, se podría decir que los meses destinados para celebrarles a esas personas que murieron en ese tipo de, pues se podría decir que los niños según su enfermedad, que lo continuaré más adelante. Retomando el tema de causa de muerte, Maya, ¿tú comentabas al respecto de esto? ¿De qué, perdón? Sobre la causa de muerte. Por ejemplo, lo que comentaba Cintia acerca de no es lo mismo enterrar a un niño que a un hombre ya longevo. Entonces, en tu cultura, ¿qué podrías representar acerca de esto? Pues en la cultura, por lo general, antes de morir, una persona que tiene una mentalidad religiosa acude a la ciudad de Varanasi, cerca de las aguas sagradas del río Ganges, porque ellos creen que cuando una persona se baña y se muere ahí, se libra de todos sus pecados que ha cometido en el pasado para poder pasar bien a la otra vida. Comentas la palabra se baña. Uh-huh. Entonces, podríamos comentar esto. En la religión católica existe el bautismo. Todos conocemos esa costumbre o esa ideología. Entonces, podemos retomar o podemos conectar cómo se conecta la cultura católica, que es la que tenemos aquí en Occidente, con las demás culturas. Samantha, ¿me podrías comentar sobre el sincretismo? Bueno, como ya lo había dicho anteriormente, el sincretismo tiene mucho que ver con la combinación entre varias culturas o hacerle creer a una cultura conquistada por otra que existe esa persona, pero más bien dicho, que esa persona sigue existiendo, pero le cambian el nombre para que puedan acudir a la religión que le están implantando. Lo que ocurrió en la conquista. Así es. Eso yo lo identifico, como nos lo han enseñado en la escuela, como un auxiliar de conquista, ¿no es así? ¿Podrías comentar, David, sobre la cultura? En la cultura católica se conoce como la Virgen de Guadalupe, pero en la cultura, no recuerdo cuál, pero en náhuatl se dice la Gran Madre Tonantzin. Perdón, es el tema de Cintia. Sí, bueno, como comentaba hace un rato, nosotros tenemos 3 tonalis. ¿Qué son los tonalis? Los tonalis es un sinónimo de alma o suspiro. Uno se encuentra situado en la cabeza o en la... Ay, se me fue el nombre. Otro en el corazón y uno en el hígado. Cuando los bebés nacían, o se podría decir, las personas que asistían al nacimiento tenían que llevar cenizas en las articulaciones. Para esto se le teníamos como motivo de no robarle el tonali al niño o al nacido, sino porque esa era una causa de las muertes. Se creía que esa era una causa de muerte, que se les robara su tonali. Cuando un bebé moría, o por lo regular, cuando un bebé moría, ¿cómo le digo? Su cuerpo era enterrado cerca del... se me fue el nombre del árbol. Bueno, pero lo conocemos actualmente como pirul. ¿Por qué lo enterraban cerca de ahí? Porque su líquido que desprende el pirul se parece a la leche, ahora sí que es como para alimentar al niño. Uh-huh. Perdón, Cintia, lo que comentabas acerca sobre... ¿qué comentabas sobre los 3 suspiros? Los tonalis. Los tonalis. Paloma, algo que comentabas sobre tu cultura. ¿Sobre qué en específico? En un momento leí que tú hablabas sobre el ki, que muchos de nuestros compañeros lo identificarán por Dragon Ball Z, ¿no? Pues sí, de hecho el ki, por ejemplo, en la cultura egipcia, uno de los métodos que hacían después de morir una persona era la momificación. En la momificación, una de las etapas era extraer todas las vísceras y órganos, pero el corazón se dejaba intacto. ¿Por qué? Porque
En el corazón se creía que se encontraba el ki. El ki es la fuerza vital, lo que nos da, lo que nos identifica como seres vivos según los antiguos egipcios. Una de estas culturas, por ejemplo, que también utilizaban ritos físicos, a lo que me refiero es que se usaban con el cuerpo humano, si no me equivoco, es la cultura de la Grecia antigua. Sí, bueno, de hecho, en los funerales los griegos tenían ciertos roles que tomar. Por ejemplo, las mujeres, al tener que ir a un funeral, tenían que ir de negro, pelo recogido, y durante todo el funeral tenían que ir lamentándose por la pérdida de este ser querido. Además de que en este funeral la mayor parte de las personas eran gente cercana, en especial las mujeres. Las mujeres solamente eran las yernas, los sobrinos, las sobrinas, las primas. No se trataban de que no fuera las amigas o algún compañero. Algo más cercano. Así es. Maya, ¿en tu cultura también existe este tipo de tradiciones? Pues sí, se supone que cuando mueren, todo esto, al igual que los egipcios y los judíos, ellos creen en la reencarnación. Por lo tanto, hacen carnavales o algunos ritos funerarios. Por ejemplo, el carnaval es para alabar que él, ya su alma, va a pasar a la otra vida. Puede ser para ser queridos, familiares o alguien muy importante del pueblo que haya estado con ellos. Algo que me parece importante destacar es que en la cultura de Elías, que es la cultura japonesa, los colores son muy representativos, marcan demasiado una diferencia. Sí, cuando una persona muere, según la tradición, o por lo que ellos hacen, escribir su nombre en rojo, por ejemplo, que es el color de la felicidad, si no me equivoco, es falta de respeto. Incluso aquí aventarse sal es de mala suerte, y allá no lo es de mala suerte, sino es que es para purificarse. Pero igual tiene un significado la sal, ¿no es así? Sí. Como en las culturas prehispánicas, que actualmente lo manejamos como las ofrendas y esta cuestión, ¿no es así? Sí, pues algo que todos conocemos y el concepto es de las ofrendas, que las ofrendas se les ponía a las personas que habían muerto, se supone, y se celebra una fecha determinada, sería el 31 de octubre, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí. 31 de octubre, pero las ofrendas tenían un significado, se les ponía lo que los que le gustaba en vida al muerto, se podría decir, o sea, sus gustos, más bien platos de comida o tequila u otras cosas por lo regular. Actualmente eso es lo que me llamó un poco la atención, que hay personas católicas que celebran las ofrendas, pero sin embargo no tenían que celebrarlo porque eso no es parte de su cultura, de su religión, se podría decir. Así es. Solo quiero retomar lo sorprendente que es la similitud entre todas estas culturas. Si lo podemos notar, las costumbres, todo se junta, ¿me explico? Bueno, quisiera leer estos comentarios que nos mandan de otras escuelas secundarias técnicas. De la 78, tranquilos chicos, sí se puede, lo están haciendo bien. De la 111, felicidades chicos. De la 42, su tema es muy interesante y el hecho de ir a exponer su tema es muy valiente. Anónimo. Melanie, Paloma, Cintia, Samantha y los demás chicos. Sus compañeros les envían saludos y felicitaciones de la técnica 111. Aide, saludos para Cianya. Felicidades a todos los alumnos por estar frente a un micrófono. Muchísimas gracias. Créanme que para mis compañeros y para mí esto es una experiencia muy padre y le queremos agradecer a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, a nuestra escuela, que es la Secundaria Técnica 111, por el director,
a la maestra Salomé, que está aquí con nosotros apoyándonos, a la maestra Silvia, que también nos está aquí apoyando, a todos. Muchísimas gracias. Bueno, lo que comentábamos al principio respecto sobre el sincretismo, me parece un buen cierre, ya que considero que todos estamos de acuerdo con que la ideología del humano es una sola. Lo que nos divide son los nombres, son las características que por el sentido de pertenencia los humanos le vamos añadiendo a estos pensamientos que realmente son uno solo. ¿No es así, Samantha? Bueno, sí, ya lo comenté 3 veces, todos tienen similitudes idénticas, se podría decir. Bueno, solamente les cambian el nombre o la forma de pensar, que es lo mismo. ¿Sí? Paloma, aquí nos manejan una pregunta. ¿El ki es igual al alma? Bueno, en realidad el ki se podría decir que es como, sí es como el alma, pero no es igual. Por ejemplo, el ki es la fuerza de vida. El alma es una cosa muy diferente, es algo más espiritual. Sí, por eso lo sabemos por Dragon Ball Z, ¿no es así? Sí. ¿Podríamos concluir que hay vida después de la muerte, Cintia? Bueno, se podría decir que la cultura que yo se representó, porque no es una cultura que está en la línea del tiempo, sino que es una mezcla de las culturas de México que yo estoy representando. Bueno, nosotros creemos que nuestros tonalis, que son nuestros 3 fluidos vitales, tiene la posibilidad de ir a 2 lugares, donde el primer lugar, el primer lugar es llamado Paraíso de Tlaloc. Es donde se podría decir que es el cielo o el sol. Esos creían que era el cielo o el sol. El otro lugar, como todos lo estamos diciendo, se podría decir que el infierno o el inframundo. Eso nos lleva a cabo de que primero nuestro tonali tiene que pagar lo que hemos hecho en vida. Así que te hago la misma pregunta, Elías. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, sobre todo, bueno, el pensamiento de la cultura japonesa, que podría ser extendido a todas las demás, dice que en esta cultura reina la idea de que debemos ver la muerte como una manera realista, encararla sin miedo, sino que entenderla tal como ella es y tal como la podemos ver y aprender de ella para la siguiente vida. Algo muy realista, ¿no es así, Maya? Pues sí, la verdad es que desde mi punto de vista todas las culturas se parecen porque todas piensan que hay vida después de la muerte, al igual que en la mía, que piensan en que se sube y el alma baja otra vez a otro nuevo cuerpo. David. Sí, bueno, en China el alma era vista más bien como dividida en 3 partes. Una que se encontraba, es mejor explicada en la tabla de Lao Tse, filósofo taoísta. Ahorita no podemos mostrar la imagen. Una segunda que se quedaba junto con el cadáver una vez que era enterrado. Y una tercera que iba al purgatorio, se podría decir, quien pagaba por por todo lo malo que se pudo haber hecho en vida. Entonces en sí iban a diferentes lugares la misma persona. Algo importante, chicos, notamos la similitud que hay entre estas 2 culturas, siendo que están geográficamente separadas, ¿no es así? Aquí hay una pregunta. ¿Todas las culturas festejan que los muertos irán a un mejor lugar? Bueno, en caso de
de los griegos, se creía que todas las almas iban al Hades. El Hades era la puerta del inframundo. El inframundo se dividía en tres, en donde eran los campos elíseos y el Tártaro. El Tártaro era para las almas que habían hecho cosas malas en vida, y los campos elíseos eran para las almas que habían hecho cosas buenas en vida. Bien, pues, ¿qué podemos decir acerca de este tema? Como comentábamos al principio, el sincretismo son todas estas ideas reducidas en una sola, que es la ideología del hombre. Yo concuerdo con todos mis compañeros acerca de la importancia, la gran importancia que tiene este tema de la muerte, que algunas culturas no le llaman muerte, le llaman un sentido espiritual. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la escuela, muchas gracias a mi mamá, bueno, no, pero muchas gracias, sí, de GES TV Aprendiendo. Hasta luego. Bueno, ¿y qué tal a nuestros chicos expertos hablando sobre culturas y los ritos después de la muerte? Bueno, son alumnos de secundarias técnicas, todo lo hicieron perfectamente. Y bueno, que ya estás armando el chocolate, Lulu, ¿qué pasó? Si armas el chocolate por allá, nos traes también aquí a DGES TV nuestro chocolatito, porque también tenemos frío. ¿Nos vamos al Moro? ¿Qué tal, Bueno, los esperamos por acá, pasan por nosotros y van a ir al Moro para comernos unos churros y un chocolate calientito. Así es que, bueno, despedimos a nuestros chicos. Gracias, felicidades muchachos, gracias maestros, a la secundaria técnica 111. Regresen pronto, esta es su casa, A la secundaria técnica 111, pues los felicitamos y les agradecemos.